Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. En este capítulo vamos a hacer un rico pollo a la mostaza. Te voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a usar para este rico pollo. Acá tenemos dos pollos, yo tengo dos pollos, dos tutos de pollo, yo voy a usar dos tutos de pollo. Tenemos también cilantro, acá tenemos un poco de mostaza, un poco de miel. Vamos a usar también el zumo de 2 limones o 3, depende del tamaño y la cantidad de jugo que tenga cada limón. Y también acá tenemos las especias con las que vamos a marinar nuestro pollo. Yo voy a usar comino, ají de color, pimienta y un poquito de sal. Ok, ahora lo primero que vamos a hacer será marinar nuestro pollo con las especias que les mostré acá. La mostaza con la miel y el limón lo vamos a mezclar después. Ok, yo tengo acá en mi mortero comino molido y ají de color, así que lo vamos a agregar por arriba del pollo, así como lo estoy haciendo yo ahora. Le vamos a agregar también pimienta negra recién molida, ojalá, o si tienes en polvo, bueno, la agregas en polvo, de eso no hay tanto problema. Pero yo le voy a agregar pimienta recién molida, lo vamos a salar, le vamos a agregar salsita, lo vamos a mezclar. Mientras que nosotros estamos marinando nuestro pollo, te recomiendo que precalientes el horno, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter nuestro pollo sin la mezcla de mostaza, lo vamos a cocer un poquito primero en el horno. Así que a prender el horno de inmediato a 180 grados, lo dejas unos 10 minutos o da lo mismo. Si el horno está frío, lo prendes y metes el pollo y dejas que se cueza una media hora más o menos. Mezclamos, damos vuelta, así como lo estoy haciendo ahora, por la parte de abajo del pollo, por la parte donde está la carne. Vamos a volver a agregar sal, así como lo estoy haciendo yo ahora. Le vamos a agregar lo que queda de nuestras especias. Las especias siempre son a gusto personal. A mí me gusta agregarle para este tipo de plato, para lo que es la mostaza, mezclar con limón y con miel, me gusta agregar comino. Queda muy bien, el comino le da mucho sabor. Dejamos eso ahí. Acá yo tengo una servilletita para limpiarme un poquito. Acá tengo un basurero. Y ahora agregamos otro poquito más de pimienta. Se me dejó. Son cosas que pasan. Bueno, agregamos pimienta. Eso, sí, un poquito más de pimienta. Volvemos a dar vuelta nuestro pollo. Y ahora lo vamos a dejar en el horno por una media hora. Y mientras que el pollo está en el horno, vamos a preparar nuestra salsa de mostaza con el limón y el cilantro. Ahora vamos a hacer la mezcla de nuestra mostaza con la miel y el limón, la que igual, como les dije, vamos a agregar al pollo como en unos 15 minutos más o menos cuando esté un poquito cocido. Ok, primero vamos a agregar nuestro cilantro, acá yo tengo un cilantrito cortadito. Vamos a agregar la mostaza, toda la mostaza que tenemos acá. Esto es muy al gusto. Le agregué, no sé, unos 30 gramos de mostaza, un poquito más, no sé. Vamos a agregar también el limón, acá yo tengo un zumo de 2 limones, me salió bastante limón, la verdad. Y también vamos a agregar ahora la miel. La miel le va a dar dulzor, el limón le da acidez, el cilantrito le da frescura y la mostaza le da fuerza. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a mezclar todo, dejamos esto a un lado y con un tenedor tenemos que estar acá mezclando, disolviendo la miel. Vamos a ir disolviendo la miel, que todo esto se vaya mezclando, así como estoy haciendo yo. Tenemos que disolver todo esto. Esta va a ser la mezcla que le vamos a agregar al pollo. Si tenemos que mezclar, tenemos que disolver la miel. La miel se disuelve junto con el limón para que se vaya mezclando con la mostaza y todo tenga sabor. Que nada quede sin sabor, que no quede la miel por un lado, que el limón por el otro, no. Al hacer esto, nosotros nos aseguramos que todo se mezcle, que quede como una pastita uniforme, que mezcle y que salga el sabor que estamos buscando. Y eso sería todo. Si te fijas, ya la miel se disolvió. Ahora vamos a esperar que nuestro pollo esté listo y les voy a mostrar cuando estemos agregando esta mezcla sobre nuestro pollo. Ahora vamos a agregar nuestra mezcla de mostaza con limón, miel y cilantro. Yo saqué el pollo del horno, si se fijan, está un poquito ya doradito, o sea, se empezó a cocer, que es lo que quería. Y ahora vamos a mezclar. Vamos agregando por arriba, miren, así. Vamos mezclando. Eso. ¿Qué hacemos ahora? Movemos un poquito
para que pase también la mezcla hacia abajo. Podemos dar vuelta al pollo, así como lo estoy haciendo yo. Tengan cuidado de no quemarse. Si eres muy, no sé cómo decirlo, si no te gusta el calor, te quemas muy fácil, tómalo con un pañito, con pinzas, con algún tenedor o algo. Como yo estoy acostumbrado a quemarme en la cocina, ya soy un poquito inmune. Agregamos otro poquito por acá por los lados, así como lo estoy haciendo ahora. Y así mismo, con esta cara del pollo, con la cara del tuto, con la cara de la carne hacia arriba, lo vamos a meter al horno nuevamente. Lo vamos a dejar ahora que esta mezcla se vaya secando y se vaya integrando nuestro pollo, y después lo vamos a sacar y lo vamos a dar vuelta nuevamente. He sacado el pollito del horno, como ven ya se ha dorado un poquito por esta parte, por donde está la piel, por donde, no por donde está la piel, sino por donde está la carne del pollo más expuesta, sería la parte como de abajo del muslo. Y ahora lo vamos a dar vuelta, tienes que tener cuidado para que no te quemen los dedos, así como lo estoy haciendo yo ahora. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dorar por esta parte, por la parte del cuero, para que también los saborcitos se integren más al pollo, y lo vamos a dejar al horno. Yo el horno lo tengo en 180 grados, pero de eso depende mucho de cada horno. Este horno no es tan bueno el que tengo yo acá donde vivo, es distinto, el de mi trabajo ya estaría casi listo, pero por eso ahora se va al horno y le vamos a dar dorado por encima y que siga evaporándose y haciéndose la salsita acá abajo, porque si se fijan hay bastante juguito. Así que esto se va al horno ahora. Acá tenemos ya nuestro pollito, si se fijan se doró. Esto es parte de la mostaza, de la miel, está lleno de jugo por abajo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle la última vuelta, vamos a tomar de nuevo nuestro pollito y vamos a dorar por esta parte del pollo, porque ya se doró el cuerito, que era lo que queríamos. Ahora el cuerito se va a impregnar del sabor de acá, lo damos vuelta. Esta sería la última vuelta y ya cuando lo saquemos les voy a mostrar el resultado de este rico pollo a la mostaza. Nuestro pollito ya está listo, está acá, lo vamos a dar vuelta, fíjense, está doradito, está blandito por dentro porque se hizo por casi 1 hora y media. Así que ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a poner acá en un plato. Yo lo voy a acompañar con un risotto y acá tengo unos pedacitos de limón para untar acá, para que le dé todo mucho sabor. Si tú quieres aprender un risotto, te voy a dejar un link en el comentario fijado de este video para que aprendas a hacer un risotto de una forma fácil. Y ahora vamos a poner nuestro pollito acá. Dejamos aquí nuestro pollito al lado del risotto. Nos limpiamos un poquito. Y para terminar, decoramos con unas ramitas de cibulet. Y listo. Acá tenemos nuestro plato de hoy. Un rico pollo a la mostaza, sabroso, blandito, estoy seguro te va a quedar delicioso, y yo lo acompañé con un risotto. Tú lo puedes acompañar con papitas, con lo que tú quieras. Este ha sido el video de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chao, chao.